El TikTok baila. Ese cuerpito que tú tienes trae de baño chiquito lo que queda. Es una chica con el sol de crema que se pone morena.
Ella está buscando que la monte y la chongue. Yo quiero una mala que me aguante el chongue. Si es una bandida que me aguante el chongue. Si es el... Bueno, amiga, espero que haya gustado esto para el mirar mis uñas. Y bueno, eso ya gusta. Bueno, dale a la campanita, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.